Listo, no estaba grabando. Los libros de Isabel Allende son tienen una prosa muy ligera, muy sencilla, pero pues en todas sus lecturas abordan mucho la temática como el amor, ¿cierto? Abordan la temática del amor desde diferentes perspectivas. En todas las entrevistas que se ve de ella, deja muy claro que es fiel creyente al amor. Ella dice que es una de las fuerzas más importantes que mueve el mundo y que puede salvar, ¿cierto? Su teoría es que se puede amar con la misma intensidad, sin ningún tipo de adversidad, independientemente pues como de los años. Porque si bien vemos en el libro que abordaremos hoy, dice que los sentimientos no envejecen, hablan de un amor que ha transcurrido independientemente pues de las adversidades, de las diferencias religiosas, y que sobrevive, ¿cierto? Sobrevive al tiempo. Es muy bonita la historia que nos trae hoy, que es el amante japonés. Entonces Isabel Allende es una fiel eh, fanática al amor romántico. Dice que a cualquier edad se puede enamorar, incluso también lo vivió porque ella dice que vuelve y se enamora y ella vuelve y se casa a los 70 años. Después de un divorcio y de un largo matrimonio, ella dice que uno puede volver a correr ese riesgo de enamorarse y estar dispuesto a sufrir y a vivir también ese tipo de experiencias. Ella en sus libros también relata esa pasión, no solamente por el amor, sino por la vida y también por hacer las cosas con curiosidad y fuerza interior, que es algo que la caracteriza a ella, que es una mujer muy empoderada, con una fuerza, con un espíritu de fuerza increíble, una fuerza interior. Ella dice que la vida no es fácil, incluso para ella tampoco ha sido fácil y no llegó al éxito tan fácil. Ella tenía como 30 años cuando iba a cumplir 40 años cuando escribió La Casa de los Espíritus, que fue la novela que la lanzó al estrellato, incluso después de un exilio, porque ella viene pues de una familia política, de diplomados, y ella tuvo que exiliarse en Venezuela y volver a comenzar desde cero. Entonces su vida no es que sea un laberinto, no es que sea fácil, eh, y tuvo muchos obstáculos, una infancia con una falta paterna, un divorcio, la pérdida de su única hija mujer. Entonces, ella dice que una de las cosas más interesantes que ella dice es que uno a veces no controla, pues uno nunca controla lo que le pasa a uno, sino que uno controla como la forma de afrontar esa situación. Entonces es muy interesante escuchar hablar a Isabel Allende, es como de pronto como, no sé, como Mendoza, como Murakami, que uno les escucha hablar y es muy entretenido escucharlos hablar. Entonces, bueno, y también es una mujer súper feminista, una mujer que defiende a capa y espada el feminismo, pero a pesar de que viene pues de una época con todavía mucho estigma social, pero tiene un criterio muy propio y es muy fiel a esa creencia. Ella habla pues de la igualdad que deben de tener las mujeres en los cargos también políticos y lo defiende con muchos argumentos, no es ese feminismo tan violento que busca como desmeritar el papel del otro y son súper extremistas, hay feministas muy extremistas y ustedes saben que ningún extremo es bueno. Entonces, en sus libros vemos mucho esa parte de esa fuerza, de ese amor, de no perder la ilusión, porque ella dice que cuando perdemos la ilusión es abandonar como los sueños, es vivir con un vacío, entonces la vida se vuelve monótona. Entonces es una escritora súper interesante. Ella nace
les voy a hablar un poquito de su biografía, la pueden leer también. Nace en 1942, va a cumplir, bueno, cumplió 80 años, es súper lúcida. eh, Obtuvo pues el Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010. Como les decía anteriormente, hija de diplomáticos. Su primo hermano fue el presidente Salvador Allende, y pues debido a esto fue que más tarde lo del exilio, que se fue a vivir a Venezuela. Ella se dedicó como gran parte, después de que se casa y todo eso, al periodismo. Trabajaba en una revista, pero con el exilio y todo eso le tocó volver a empezar en Venezuela, y no encontró empleo. Entonces, por eso, a través de esas circunstancias, es que decides publicar y dedicarse a escribir. Eh, bueno, ella se divorció, volvió y se casó. Dicen que el divorcio fue como debido al tiempo, a los viajes constantes que ella emprendía, eh, para hacerle como publicidad a sus libros. Y en el 2015 fue que se separó. A los 70 años vuelve y se casa, como una segunda oportunidad en el amor. Y desde 1988 ya vive en Estados Unidos y es ciudadana de ese país en el 2003. Bueno, Allende, como les decía, eh, permaneció en Venezuela durante 13 años, y allí fue que empieza en un diario de Caracas, y es en 1982 que publica su novela más importante, La Casa de los Espíritus. No sé si han escuchado hablar de esa novela. Es una de las novelas más conocidas latinoamericanas, y la comenzó a escribir como en 1981, como unas cartas a su abuelo, que en ese tiempo tenía como 99 años y estaba como a punto de morir. Esa obra fue traducida a 27 idiomas y fueron vendidos más de 51 millones de ejemplares, que eso es mucho. La novela, digamos que es una excelente novela, a mí me encanta. Tiene como cierto parecido a Cien años de soledad. Si usted la lee, se asemeja mucho como a Cien años de soledad, porque como que narra la historia de 4 generaciones, como en Cien años de soledad, que sale un montón de gente, un montón de gente. Es una novela catalogada como muy persuasiva y poderosa. Es una novela eh, más cautiva y atrapa demasiado al lector. Bueno, igual Isabel Allende es una escritora que está como catalogada como las escritoras más comerciales, al igual que Murakami, Mendoza, que son literaturas, un tipo de literatura muy ligera y como para todo tipo de público. Y la gente, el lector, se relaciona muy fácil con este tipo de literatura. La segunda novela que ella publicó fue Del amor y sombras. Bueno, vamos a ver este pequeño video. Es un discurso de ella, me gustaría que lo escucháramos todo porque es un discurso bastante emotivo. Por primera vez en la historia, hay millones de mujeres como ustedes y como yo, educadas, con derecho a la salud y con recursos. Estamos conectadas y estamos dispuestas, decididas a cambiar el mundo. No estamos solas. Millones de hombres nos acompañan, casi todos jóvenes, porque son nuestros hijos y nuestros nietos. Los caballeros de edad hay que esperar que se mueran. No tienen remedio. Yo, en lo personal, estoy hasta aquí, con el consumo, con la violencia, con el poder por el poder, con el macho alfa. Me aburrí con eso.
Ya es hora de que las mujeres participemos en iguales condiciones en la gerencia del mundo. Somos grandes administradoras. Nos han dejado de lado por siglos. Mira cómo estamos. Yo quiero una civilización más equilibrada, sostenible, basada en el respeto por todos nosotros, y en el respeto con las especies, respeto por el planeta también. He sido siempre feminista y he sido también siempre femenina. Una cosa no se contrapone a la otra. Yo pensé que en unos 10 o 15 años la liberación femenina se habría extendido por todo el mundo y ya habríamos cambiado el mundo. Imagínate tú. No ha pasado. Como decía, el feminismo no es incompatible con ser sexy ni con la feminidad. Yo soy heterosexual, por desgracia, porque me habría ido mucho mejor con una señora. Cuando se inventó la píldora anticonceptiva, que yo no me acuerdo qué año fue, pero fue más o menos en la época en que yo era adolescente, yo supuse que el fin del patriarcado era inevitable, porque ahora podíamos tener control al menos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, pero medio siglo más tarde, mire dónde estamos. Todavía se está discutiendo el derecho al aborto, el derecho a los anticonceptivos se están discutiendo en Estados Unidos. ¿Y quiénes lo discuten? Unos caballeros en el Congreso que tienen un muy buen sueldo y seguro médico, y los curas, unos ancianos célibes que no han mantenido una familia en su vida y que además usan polleras para trabajar. No deberían tener derecho a opinar. ¿Acaso las mujeres decidimos la vasectomía o el Viagra? No, ¿verdad? Entonces ellos no pueden opinar. Con cualquier pretexto, los derechos de las mujeres son aplastados. Guerra, fundamentalismo, dictadura, crisis económica, lo que sea. La primera en sufrir es siempre la mujer. Porque no se trata de cambiar a las mujeres para que calcen en el mundo, sino cambiar el mundo para que le calcen las mujeres. Las mujeres somos el 51% de la humanidad. Hacemos 2/3 del trabajo del mundo. Poseemos menos del 1% de los recursos. Bueno, ¿cómo no me va a dar rabia? Todo esto me hace hervir la sangre, igual como me hervía a los 15 años. Las cosas no han cambiado tanto. En la legendaria ciudad de Bagdad, un día trajeron a un ladrón delante del califa. Y el califa lo sentenció a la pena habitual, que era cortarle la mano derecha, la amputación de la mano derecha. El ladrón se tiró al suelo. Le dijo, perdone, le dijo, pero yo estaba con hambre. Y en fin, dio una serie de explicaciones. Y al califa, que le gustaban mucho las adivinanzas, le dijo, si me contestas acertadamente una adivinanza, te puedo decir. Y la adivinanza es, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué diablos quieren? El ladrón lo pensó un poquito y le dijo, las mujeres quieren que las escuchen. Escucha, y cada una te va a decir lo que quiere. Era una respuesta tan astuta que el califa, aunque no estaba satisfecho, las dejó ir. Yo he trabajado toda mi vida por mujeres, para mujeres, en revistas femeninas y en distintas cosas. Las conozco muy bien, pero al prepararme para esta noche, porque yo siempre me preparo, consulté la internet, pero uno siempre hace, ¿no? Y expuse la adivinanza del califa. ¿Qué quieren las mujeres? Y salieron toda clase de manuales de autoayuda con títulos como este. Averigua lo que quieren las mujeres y acuéstate con ellas. También aparecieron consejos de hombres para otros hombres sobre cómo conseguir mujeres. Y aquí un ejemplo, y esto es textual. Las mujeres quieren tipos duros. Muéstrate agresivo y seguro. No les des poder. Mándalas, exígeles. Tus necesidades tienen prioridad. Eso es lo que a ellas les gusta. Bueno, yo pensé que tal vez no era muy acertada esa respuesta y me puse a pensar qué es lo que yo hiciera yo como mujer. Yo creo que antes que nada, como cosa número uno, las mujeres queremos seguridad. Queremos seguridad para nuestros hijos, seguridad para nosotros. Nuestra misión es dar y preservar la vida. Hace exactamente una semana estuve en un acto con Eve Ensler, la autora de los monólogos de la vagina, que yo supongo que todos ustedes han visto. A mí, lo vi hace muchos años, me conmovió ese espectáculo hasta la médula. La obra se ha traducido a 50 idiomas, se ha representado en 140 países y ha juntado $85 millones que se han empleado en proteger a las mujeres de la violencia, educarlas y darles poder de liderazgo, especialmente en lugares como el Congo.
Y Bensler fundó una cosa que se llama Big Day, que es una iniciativa global para terminar con la violencia contra las mujeres. No solamente la violencia doméstica, sino la violencia de la guerra y toda clase de violencia que sufren las mujeres. Esa noche con Eve Bensler, ella contó atrocidades, cosas que son inimaginables y que no quiero repetirlas. Pero al final nos dejó muy esperanzadas, porque dijo que ella está segura de que podemos acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas en una sola generación. Eso significa que ustedes y que yo lo vamos a ver. Yo diría también que las mujeres queremos ser valoradas. Está castigado. En muchas partes del mundo es una desgracia tener una hija, mientras que los hijos son una bendición. A las comadronas les pagan menos si la criatura es una niña. Yo tengo una amiga que vive cerca de la casa, una viejita de 86 años que se llama Olga Murray. Y esta Olga Murray, cuando tenía 60 años, se fue para el Nepal. Acababa de enviudar y se fue al Nepal. Y estaba escalando montañas, no sé lo que estaría haciendo, y se quebró una pierna. El Sherpa, que andaba con ella, se le echó al hombro y llegó con ella a una aldea. Y en la aldea medio la curaron. Y ahí le tocó a ella presenciar un festival que ocurre en enero. En enero llegan de las ciudades buses con agentes a comprar niñas que los padres venden. Niñitas 7, 8 años, que los padres venden para que estas son las kumaris, las niñas que los agentes se llevan a las ciudades y las revenden como empleadas domésticas, esclavas domésticas, porque no ganan sueldo ni nada. Viven como los perros en los patios de las casas. Son invisibles, no tienen voz, no tienen derechos a nada. Y ahí trabajan hasta que se quedan preñadas, generalmente por el patrón o el hijo del patrón, y entonces las tiran a la calle. Esas son las que tienen suerte. A otras las venden en los... Olga Murray comprendió que por mucho que ella empleara todo el dinero que llevaba en salvar unas 2, 3, 4 niñas, con los $50 que costaba cada una, se las iba a devolver a las familias y las iban a volver a vender porque no tenían cómo mantenerlas. Entonces volvió a California, creó una pequeña fundación al principio con sus amistades. Y para resumir un cuento muy largo, 20 años más tarde, Olga ha salvado a 26,000 niñas. Ha cambiado la cultura del país. Ha conseguido que el gobierno declare ilegal la práctica de las kumaris. Ha conseguido que los padres tengan vergüenza de vender a sus hijas y que los agentes no puedan movilizarse libremente, sino que las tengan que comprar bajo la mesa. Y que las familias... Bueno, si desean, entonces les envío el discurso en el chat de WhatsApp. A los que no se hayan unido se pueden unir cuando quieran. No sé, ¿qué les parece, Isabel Allende? ¿Cómo la ven según este discurso? Una viejecita diminuta con... ¿Qué piensan acerca de ella? Parecía que tuviera un lenguaje bastante crítica, con base que las mujeres pueden luchar por sus derechos, aparte que en la antigüedad pues los maltrataban para que no tomara sus propias decisiones, y ahora que en la actualidad ya tienen esa equidad tanto en mujeres como hombres, pero a veces se le pasa la raya y también podría ser maltratadas. Es decir, que tanto mujeres como hombres deben ser iguales, es decir, mismo comportamiento, pero respetando las diferencias para no afectar. Es decir, que las mujeres siempre valoran lo que tienen que ser capaces de comportarse de la misma persona. Sí, totalmente, Cristian. De acuerdo. Miren que ella tiene una personalidad bastante, bueno, el humor negro también es algo que sobresale mucho de ella, que a veces dice que no es tan bueno porque en alguna, muy empoderada, ¿sí? Mira, Laura dice una mujer convencida de sus ideales totalmente y es súper charro porque, bueno, curioso porque ella viene de una familia muy, muy conservadora. Ella dice que desde niña la educaron como para un propósito en la vida, que era casarse, tener hijos, y fue educada en un colegio de mujeres católica.
Y miren que ella no, ella dice que fue parte como de su rebeldía, no seguir como los ideales que estaban propuestos como para ella. Es una mujer muy, muy empoderada y uno lo ve muy, uno se identifica, uno como mujer se identifica mucho con ella. Yo no sé los hombres, pero las mujeres nos sentimos muy identificadas con Isabel Allende en sus escritos porque dicen pues que ella escribe como para mujeres. Bueno, no sé, Juan, que tiene la mano levantada. Sí, pero no me regañes. No, mentiras. Respecto de la autora, me parece que de alguna manera, pensándolo ahora, clara, o sea, generando una distinción o más bien separando a la autora, es evidencia que es una autora que ha sido pionera, pero así como ha sido pionera, yo creo que también, bueno, estamos hablando de ella, pero por fuera de ese círculo que rodea a la autora, o digamos, se han convencido mujeres que a lo largo de la historia y recientemente también se han dedicado a escribir. Por ejemplo, esta autora mexicana, que es Laura Esquivel, con su obra como Agua para Chocolate, y hay más autoras colombianas también que de alguna manera pues Incluso se han Isabel permitido. Allende es una de las inspiraciones de Laura Esquivel. Ella misma lo dice. Sí, y lo que tú decías, por ejemplo, ahora si nosotros los hombres nos sentimos identificados con Isabel Allende, yo creo que es normal uno sentirse identificado sin tener en cuenta el género, pero claramente pues ella ya tiene una distinción de ideales, pero así como hay mujeres que se identifican con escritores que son hombres, pues nosotros los hombres a veces nos identificamos con estas mujeres que son escritoras, pues porque nosotros al igual, o bueno, en mi caso, digamos, tenemos una madre, tenemos unas hermanas, tenemos unas sobrinas, tenemos unas tías, ¿sí? Que en algún momento parte de su historia, pues, ha sido complicada, pero que, digamos, el empoderamiento o el poder que estas mujeres en específico, ya, ya, en específico, Isabel, de alguna manera, seguramente, digamos, es pionera en Latinoamérica y hay otras autoras que a nivel mundial también han realizado trabajos que han permitido como dar ese conocimiento. Ahorita vuelvo a contestar más tarde, pero lo que quería decir ya como para terminar es que me parece que de alguna manera, si bien no se habla tanto hoy en día de autoras mujeres, eh, creo que la sociedad también tendría que poner la mirada en estas mujeres, ¿no? Lo digo personalmente porque he conocido a muchas mujeres que de alguna manera en algún punto de su vida que han querido como tratar de contar sus historias, tratar de contar sus vivencias, eh, y no está mal, pero sí creo que de pronto la sociedad de alguna manera tiene que irse a desplazar, como lo decía, por ejemplo, ahorita el compañero, que estoy totalmente de acuerdo, a que no veamos que la mujer tiene que estar arriba o que el hombre tiene que estar arriba, sino más bien es como estar en un estado de igualdad, es decir, en un estado en donde tanto hombres como mujeres tengan esa capacidad y esas mismas oportunidades, ¿verdad? Y que asimismo la sociedad los reciba y los entienda, pues para precisamente tratar de evitar parte de toda esa historia antigua en donde la mujer pues era como la sombra del hombre, que me parece que esto está completamente mal. Y me parece más bien que tanto el hombre como la mujer tienen que andar como en el mismo camino, ¿sí? Y la sombra de ellos ya no es alguien, sino es la misma sombra de ellos mismos. Entonces eso era lo que les quería compartir. Sí, mira, dice David, igual ella inicia la apertura de la charla visibilizando a la nueva generación de hombres que son aliados de la lucha al feminismo. Está perfecto, nos permite identificarnos, sí. Incluso si uno, lo que leí de la biografía de ella, dice que pues ella no fue fácil abrirse un camino en este campo porque venía de un boom literario de este Mario Vargas Llosa,
Gabriel García Márquez, Cortázar, que eran todos hombres, Verne. Entonces fue para ella muy difícil y también se sintió un poco excluida porque fue muy atacada también por incluso por los mismos escritores chilenos. No sé si han escuchado que Roberto Bolaño también le tiró durísimo, fue uno de los críticos más fuertes que tuvo Isabel Allende, porque él decía que era, la definió como escribidora. Bueno, claro que Roberto Bolaño también tenía una personalidad bastante tipo Bukowski, muy, una personalidad pues que le gustaba llamar la atención, pero le tiraba súper duro y sabiendo que Roberto Bolaño también era chileno. Solo que, bueno, la literatura y el tipo de escritura de Isabel Allende es sencillo, es una prosa ligera, pero eso no tiene nada que ver porque mire que es una de las escritoras que más ha vendido en el mundo. Es como, yo no sé por qué le tiran tan duro a ese tipo de literatura fácil, entre comillas, como de pronto Mendoza también, que es tan comercial, y Murakami, que Murakami nunca se ha podido ganar el premio Nobel, a pesar de que sus libros son los más vendidos del mundo, precisamente porque es catalogado como literatura comercial. Y bueno, no sé, eso es lo que yo siempre he criticado mucho en algunas personas, que de pronto dicen que para que uno sea un lector tiene que leer, no sé, a Borges o a James Joyce, y no exactamente, uno debe leer lo que a uno le guste, lo que a uno le llene, lo que uno disfrute. Si usted disfruta leyendo, no sé, a Coelho, a Walter Rizzo, a Isabel Allende, eso es lo que a usted le gusta, ¿cierto? Porque todos tenemos gustos diferentes. Por ejemplo, la superación personal, los libros de autoayuda son tan criticados y son los libros más vendidos porque a la gente le gusta, porque le ayudan de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en una entrevista también que le hacían a Isabel Allende, que por eso es que uno, pues, uno como mujer se identifica mucho con ella y también como persona, porque es muy clara y es muy disciplinada, inteligente, culta en la manera como responde a sus entrevistas. Ella le preguntaban, bueno, le decían, era un medio español que le decían que el 33% de los españoles no leen ni habían leído un libro en su vida. Bueno, ustedes se imaginan aquí en Colombia. Bueno, estamos hablando, bueno, entonces a ella le preguntaban eso y ella respondía que en vez de ver el lado negativo del asunto, se podría ver el lado positivo y pensar en la idea que, por ejemplo, en Estados Unidos se están comprando y se están vendiendo muchos audiolibros. Y exactamente es como a lo que el mundo nos está llevando hoy en día, porque ya somos una generación y las próximas que vienen multifacéticas, que hacemos varias cosas a la vez. Yo veo que las personas están trabajando mientras ven series, escuchan música o hacen otras miles de actividades al tiempo, escuchan música mientras cocinan, yo qué sé. Entonces ella decía que era una fiel admiradora y le encantan los libros, los audiolibros. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy mala para leer digital porque me canso mucho como los ojos y pues no me gusta. Entonces en estos días descargué un libro de autoayuda que me parece súper bueno, pero no era capaz como de terminarlo de leer y bueno, lo presté en audiolibro y así más fácil lo terminé. Y igual lo compré pues y porque soy de las que hago como anotaciones a los libros, me gusta mucho. Bueno, siguiendo con Isabel Allende, que me salía el tema, su segunda novela fue De Amor y de Sombras en 1984, que se convirtió en un gran éxito y esta misma novela fue llevada pues a la pantalla grande. La mayoría de sus novelas han sido llevadas como a la pantalla. También escribió una de sus novelas más importantes que fue Paula. Paula es una novela autobiográfica, la escribió en 1992 y fue como por impulso
ya que su hija había fallecido, bueno, había fallecido 2 años antes. Su hija falleció como de 28 años, muy joven, de una enfermedad que hasta el momento era poco conocida, y debido a eso, pues ella dice que fue la experiencia más dolorosa que tuvo que afrontar. Debido a eso, pues escribió esta novela, Paula. El estilo y el tema de Isabel Allende, como les decía, es una escritura muy ligera. Ella dice que primero comienza a escribir como en el lugar y en la época, y luego los personajes. Y ya después la historia se va dando por sí sola. Muchos críticos dicen que sus novelas son muy autobiográficas, pero como ella misma dice, no son más que una memoria, porque ella, su género es el realismo mágico y es más cercana a la ficción que a la realidad. Como les decía, su humor hace parte de sus escritos, tiene un humor negro, que ella dice que a veces la ha metido en problemas porque igual las culturas no son muy diferentes. Por ejemplo, en Chile dice ella que el humor es más negro, mientras que en Venezuela es un humor como más alegre y no lo toman de la misma manera que lo toman en Chile. Y por ejemplo, yo tengo una amiguita que es costeña y ella dice que a ella no le gusta el humor de nosotros los países porque es muy negro. Entonces eso va como en las culturas, pienso yo también. ¿Qué más les puedo decir de ella? En el 2012 escribió una novela policial que se llamó El juego del Ripper. Dice que no va a volver a escribir novelas policial porque le parecen muy difíciles de escribir. Bueno, la crítica, lo que ya les decía, que algunos mismos escritores la han criticado porque dicen que es como una copia menor de Gabriel García Márquez, y por ejemplo su novela, que es muy famosa, La Casa de los Espíritus, tiene como una pinta de parecerse a 100 años de soledad. Sin embargo, es una de las mujeres que más ha vendido, más exitosas en este género. Bueno, y vamos a hablar entonces finalmente de la novela que nos trae el día de hoy, El amante japonés. No sé si de pronto alguien acá la ha leído o la leyó. ¿Qué les pareció la novela? O bueno, si no la han leído, los invito para que la lean. Es una novela que vale la pena leerla. Sí, es un libro, aquí dice como un poquito la sinopsis, es una historia de amor, básicamente como todas las de Isabel Allende, de una joven Alma Velasco y el jardinero japonés Ichimei, que conduce al lector por un recorrido a través de diversos escenarios que van desde la Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta el San Francisco de nuestros días. La historia está contada como tanto en pasado como en presente. La protagonista actualmente tiene como 82 años y ella narra como cuando lo conoció, cómo el amor sobrevive a través de tantas adversidades, a través de los años. Ella dice que los sentimientos no van a envejecer. Y bueno, no sé, por acá tengo un fragmento. Si quieren, empezamos a leer un pedacito del fragmento a ver qué les parece. Bueno, aquí, miren, la novela comienza así. Por acá tengo el libro. Dice así. Irina Vasily entró a trabajar en la House, en las afueras de Berkeley, en 2010, con 23 años cumplidos y pocas ilusiones, porque llevaba dando tumbos entre empleos de una ciudad a otra. Desde los 15 no podía imaginar que encontraría su acomodo perfecto en esa residencia de la tercera edad, y que en los 3 años siguientes llegaría a ser tan feliz como en su infancia, antes de que se le desordenara el destino. Lark House
fundada a mediados de 1900 para albergar dignamente ancianos de bajos ingresos. Atrajo desde el principio, por razones desconocidas, a intelectuales progresistas, esotéricos decididos y artistas de poco vuelo. Con el tiempo cambió en varios aspectos, pero seguía cobrando cuotas ajustadas a los ingresos de cada residente para fomentar, en teoría, cierta diversidad social y racial. En la práctica, todos ellos resultaron ser blancos de clase media y la diversidad consistía en sutiles diferencias entre librepensadores, buscadores de caminos espirituales, activistas sociales y ecológicos, nihilistas y algunos de los pocos hippies que iban quedando vivos en el área de la Bahía de San Francisco. En la primera entrevista, el director de esa comunidad, Hans Boyce, le hizo ver a Irina que era demasiado joven para un puesto de tanta responsabilidad. Pero como tenían que cubrir con urgencia una vacante en el Departamento de Administración y Asistencia, ella podía ser suplente hasta que encontraran a la persona adecuada. Irina pensó que lo mismo que de ella se podía decir de él, parecía un chiquillo mopletudo, con calvicie prematura, a quien la tarea de dirigir ese establecimiento seguramente le quedaba grande. Con el tiempo, la muchacha comprobaría que el aspecto de Boy engañaría a cierta distancia y con mala luz, pues en realidad había cumplido 54 años y había demostrado ser un excelente administrador. Irina le aseguró que su falta de estudios se compensaban con la experiencia en el trato con ancianos en Moldavia, su país natal. ¿Cómo les parece? Sencilla, ¿cierto? Bueno, dice por acá Edward, que le gustó mucho los saltos de tiempo que maneja, son muy naturales y entendibles, en general me gustó mucho. Edward, se la leyó toda. Se leyó toda la historia. Bueno, nos dice Edward que sí. Vamos a ver este pequeño videito. Isabel, tengo algo aquí que quiero confesarte una cosa. Ayer por la noche, antes de venir aquí a entrevistarte, estaba pensando en ti. Entonces me fui a la biblioteca y empecé a agarrar tus libros. Tus libros están en inglés y en español en la biblioteca, por razones familiares no vienen al cuento ahora. Y de repente abrí este libro, el de Zorro, y lo abrí por aquí y me encontré esto. ¿Qué es eso? Me encontré un email que me envió alguien en papel que dice, mira el año 2007, este libro debe ser del 2005, ¿no? No me acuerdo. Y dice, hola Rey Mago, aquí está tu horóscopo para el mes de octubre, firma la maga. Una amiga que me escribió esto y me escribía el horóscopo y aquí me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer en los próximos años. Esto viene a cuento de que tú una vez me dijiste que los libros te buscan a ti, que los libros te hablan, que los libros te obligan a escribirlos. Las historias, digamos. Las historias. ¿Es esto lo que pasó también con el amante japonés? Venía caminando por la calle con una amiga y hablando de las madres, me contó que su madre, que tenía 80 años, había tenido un amigo por más de 40 años que era un jardinero japonés. Eso fue todo. Yo me quedé pensando, seguramente fueron amantes. 80 años. Se puede amar, se puede tener un amor apasionado y romántico a esa edad. ¿Puede el amor durar todo ese tiempo? ¿Cómo sería esa relación entre esta señora de alta sociedad judía y un jardinero japonés? Y ahí empezó toda la cosa. Por supuesto, es todo ficción. La señora no tiene nada que ver con el personaje del libro. Pero eres una mujer que de repente se intriga por las cosas y decide hacerlas. Otras veces se siente retada y decide hacerlas, como hiciste con el juego de Reaper. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo consigue uno estar permanentemente estimulado o cíclicamente estimulado? Sobre todo tú, que eres una mujer que ha escrito en un momento determinado el temor que le daba a volver a empezar. Yo creo que es porque es lo único que hago. No tengo más vida que estas historias que cuento. Vivo en eso, vivo yendo, preguntando, leyendo, siempre atenta a la historia. Y eso es todo lo que hago.
En El amante japonés, o en The Japanese Lover, que por cierto, ¿a ti te gustan tus traducciones, no? Sí, me gustan mucho. Al inglés, las demás no las, Ajá. no las conozco. Takao Fukuda emigra, dices, y esto es entre comillas, por razones metafísicas. ¿Qué razones te impulsaron a ti a emigrar a lo largo de tu vida? Una persona como tú que eres de tantos sitios. He sido extranjera toda mi vida, Alberto. Primero nací en Perú porque mis padres eran diplomáticos allí. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 3 años. Mi madre volvió a vivir a Chile y los primeros años de mi vida fueron en Chile. Después vino el golpe militar. Bueno, pues mi madre se casó con un diplomático y empezamos a viajar por diferentes partes. Siempre de niña era la niña nueva en el colegio. Y después vino el golpe militar en Chile, salí al exilio, viví en Venezuela muchos años. Después me enamoré de un americano, me vine a vivir como inmigrante a los Estados Unidos. He vivido siempre como extranjera. Eres una extranjera de todas las maneras que se incorpora a una sociedad y se compromete con ella. Yo una vez, hace 1 año y 9 meses, te llamé mágica y casi me pegas. No es un chiste privado, tiene que ver con la historia literaria de Isabel Allende, pero sí es cierto que te comprometes con tu realidad inmediata y la prueba está en esa fundación que tienes y de tu compromiso con esas mujeres y con esos inmigrantes. ¿Cómo se siente una intelectual, una mujer, una escritora como tú en el ambiente demonizador del inmigrante en el que vivimos en Estados Unidos? Mira, tengo muy separado en mi vida lo que es la literatura y lo que es el activismo. Todo el activismo político, social y feminista lo hago a través de la fundación y procuro en los libros no pasar mensajes ni estar tratando de dar lecciones ni mostrar el lado social o político de nada. Son cosas completamente separadas para mí. Elisa, en Hija de la Fortuna, me parece, no, aquí tengo el retrato en sepia, tengo Eva Luna. En Hija de la Fortuna dice que para dominar a un hombre hay que acostumbrarlo a vivir bien. Entonces, me hace mucha gracia que te haga gracia lo que tú misma escribes. Lo que yo misma escribí, no me acuerdo. Pero, entonces, suprimir los mimos a un hombre es lo que les hace a ustedes las mujeres invencibles. No sé. Yo no te podría dar una receta para eso. Y además no estoy en posición de darte ningún consejo porque me acabo de separar de mi marido después de 27 años de matrimonio. Y creo que le di todos los mimos y todos los cuidados, lo acostumbré a vivir bien y así todo no resultó. Así que la receta no sirve. ¿Tienes un corazón roto o un corazón escéptico ahora? No, nunca soy escéptica ni cínica. Tengo un corazón abierto a lo que venga. Lo he pasado mal este año y por supuesto ha habido mucha tristeza y mucho dolor en una separación de un hombre que quise tanto. Pero no me siento para nada apabullada y me siento fuera de circulación. O sea, ahora creo que el próximo año seguramente voy a tener un amante japonés. O si no japonés, será de otra nacionalidad, no importa. Hablemos de amantes entonces. Es cierto que la belleza de una mujer, y creo que también lo leí en un libro tuyo, la belleza de una mujer está encerrada en los ojos de su amante. ¿O es demasiado lírico? Es un poco lírico, no creo haberlo escrito. Pero es cierto que la persona que te quiere te ve con otros ojos. Y a mí también me pasa que puedo encontrar a un hombre horrible en algún momento y si me enamoro me va a parecer un príncipe. Hablemos de pérdidas otra vez. Acabamos de perder a la gran Balcells. Carmen Balcells. Carmen Balcells, la gran... Mira, ella fue la madrina de todo lo que yo he escrito. Le debo todos mis libros, le debo mi carrera, le debo todo a Carmen Balcells. Bueno, por algo yo creo que es una de las escritoras más queridas por los lectores, porque no sé las mujeres que están acá, pero uno se logra identificar en cierta parte con ella, ¿cierto? Ese libro, El amante japonés, lo escribe en el 2015, 2012, o sea, ya tiene como 10 años. Actualmente se encuentra como entre los 5 libros más vendidos en el mercado hispano. Todos los libros de Isabel Allende, todos son súper exitosos y por lo general son escasos también, son muy, muy adeptos.
Ese libro toca ciertos temas como la homosexualidad en el siglo XX, el destino también que corrieron los japoneses asentados en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y también de un amor que sobrepasa las barreras del tiempo. Un libro muy recomendado. Todos los libros de Isabel Allende son muy recomendados. La verdad que hay que leer más de ella, porque es una escritora que vale la pena y que gusta mucho. Tiene muchos adeptos alrededor del mundo. Y bueno, no sé ya qué comentarios tienen al respecto del libro y de la escritura que abordamos el día de hoy. Ah, bueno, en el chat les dejé como el listado de asistencia para que porfis lo llenen y, y les pueda llegar pues la grabación de esta sesión el día de hoy. En la otra sesión les cuento que estaremos hablando del escritor Gabriel García Márquez. Les estaré enviando el libro por el chat de WhatsApp. En este caso vamos a abordar El amor en los tiempos del cólera. Es un libro muy bonito, también se asemeja mucho a este. Es mucho de ese amor que transciende en el tiempo, las barreras. Y es uno de los libros también más leídos de Gabriel García Márquez, porque igual no todo es 100 años de soledad. Bueno, no sé si tienen algún comentario al respecto, como para ir terminando. Sí, a mí me gustaría dejar un último comentario respecto de la actividad. ¿Alguien iba a hablar? Ay, perdón. No. Bueno, voy a hacer un corto comentario por si alguien quiere luego opinar. Respecto Pueden de la escribir autora. también al chat. Los estoy leyendo, los estamos leyendo. Listo. Respecto de la autora, creo que, digamos, no tuve la oportunidad de leer el libro porque estoy en otras lecturas y a mí personalmente no me gusta leer así como a lo rápido. Me gusta dedicarle tiempo. Yo creo que algo fundamental en la lectura es dedicarle tiempo y nuestra sociedad, que cada vez estamos como más cortos de tiempo, tratar de sacar pequeños espacios de nuestro día a día y sumergirnos en la literatura nos van a permitir pues adentrarnos a estas historias. Respecto de la autora, tengo mucho para pensar, para reflexionar, creo que deja mucho para pensar, pero algo que me queda y lo que ella dice a lo largo y lo que hemos hablado también en parte, es que de alguna manera se nos está presentando, o a la humanidad se le está presentando una segunda oportunidad para tratar de subsanar esa relación entre hombres y mujeres. En tal sentido, como ya lo dije anteriormente, de no buscar quién es superior a quién, sino más bien de buscar quién apoya a quién y de qué forma se pueden apoyar. Yo creo que en nuestros días es más indispensable pensar por qué no ayudamos a los demás. Y en ese sentido, de alguna manera conectada con la idea de la autora, porque precisamente cuando se habla del género hombre, del género mujer, tenemos que pensar qué es lo que nosotros hacemos desde las diferentes instancias de nuestra realidad y desde nuestra cotidianidad, desde el principio hasta el final, y ponernos a pensar hasta qué punto nosotros como seres humanos formamos a veces, y digamos, enfocándolo a la literatura, de alguna manera también buscar y darles las oportunidades a las mujeres es indispensable, porque obviamente en la literatura muchos tienen para decir todo. Generalmente los autores cuando tratan de escribir un libro casi siempre abarcan la totalidad del tema, pero la invitación, más allá de todo esto, es a que nos demos oportunidad de leer tanto autores hombres como autoras mujeres, perdón, y en ese sentido, la reflexión ya final que quiero compartirles es que aprovechen estos espacios de literatura, que son bien importantes, se los digo yo, porque no sé si se alcanza de ahí atrás, pero yo tengo toda una colección de obras literarias y pues me gusta mucho que la gente se meta en el cuento de la lectura, porque leer no solamente nos permite a nosotros conocer ya nuestra realidad, sino conocer la realidad de los demás. Y ya así como un pequeño consejo, y con esto ya cierro,
cuando nosotros leemos, nos memorizamos a veces cosas que estamos o que en algún momento pasaron por nuestra cabeza, y es conectar con esa voz interior que tenemos cada uno de nosotros, de niños, de personas, de adultos, ¿verdad? Pero siempre como tratando de conectar nuestra realidad y nuestra sensibilidad de personas. Entonces esa era la reflexión que quería compartirles. Gracias, Juan. Bueno, yo también pienso, pues tampoco soy de las que lea tan rápido, ni varios libros al tiempo, como hay personas que leen 2, 3, 4 libros al tiempo. Y es que yo siempre, como que, siempre que les digo, de pronto lo que les digo a las personas que están empezando a leer, es que se tomen su tiempo y que sobre todo son muy en que lean lo que les guste, a ustedes, no porque la gente está leyendo tal y tal cosa. Por ejemplo, mi relación con Gabriel García Márquez siempre fue como de amores y odios, porque siempre voy a decir que a mí este libro 100 años de soledad se me dificultó bastante cuando me lo pusieron a leer en el colegio. Y yo digo que de pronto en ese momento yo no tenía como la edad mental para entender. Ya después con los años fue que empecé con otros libros de él y sus cuentos que son muy buenos, El amor en los tiempos del cólera, que es el libro que vamos a abordar. eh, y no, y él tiene libros muy buenos, no solamente es en 100 años de soledad, y también hay escritores muy buenos colombianos y escritoras que, como Laura Restrepo, Ángela Becerra, que son tan poco conocidas, pero como todo no lo limitan a Gabriel García Márquez, nos quedamos ahí en Gabriel García Márquez. Entonces, mi invitación es para que se descubran, lean de todo, y ya, pues ahí se van quedando en lo que más les guste, porque igual todos no somos iguales. Si les gustan los géneros de autoayuda, no, pues, no se dejen tampoco reprimir, igual son los libros que más se venden en el mundo, como estamos hablando hoy de Isabel Allende. Si Isabel Allende se pusiera como a ver las críticas que ha tenido, que le decían que era una copia barata de Gabriel García Márquez, pues entonces Isabel Allende se hubiera quedado ahí y no hubiera seguido escrito ni ser la mujer tan exitosa y empoderada que es hoy en día. En el chat les dejé entonces la lista de asistencia para que la llenen porfis, y el link del WhatsApp, que les estaré enviando entonces la lectura que abordaremos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Memoria de mis putas tristes también es un libro bueno. A mí en lo personal no me gustó, pero también es un libro muy reconocido de Gabriel García Márquez, uno de los más recientes que él escribió antes de morir, Del amor y otros demonios. En lo personal, mi libro favorito de él. Muchas gracias a todos, feliz noche, feliz fin de semana, que descansen. Feliz fin de semana a todos. Vale, que descansen.